Hola, hola. Ahora sí. Sergio, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Todo conforme, Sergio? Muy bien. Entonces, en este enfoque del ciclo de las políticas públicas, lo establece así, ¿no? Las evaluaciones se ciñen al análisis de los resultados de un programa, ¿no? Y en realidad se intenta obtener información durante todo el proceso. Y es por ello que vamos a centrarlo en tres momentos de la evaluación: antes, durante y después del lanzamiento de una política, en lo que se detallarán las técnicas más usadas en cada apartado. La evaluación ex antes. La evaluación previa al lanzamiento de un programa gubernamental, ¿no? Escuchen bien, la evaluación previa al lanzamiento de un programa gubernamental es importante para recabar informaciones sobre el contexto de implementación y así poder perfilar el diseño de las políticas. Es fundamental para entender el trasfondo en el que se desenvuelve la organización y su programa. Vamos a ver estos tres puntos. Perdón. La cuestión de la evaluabilidad. B, el análisis estratégico. Y C, Delphi y la inteligencia colectiva. La cuestión de la evaluabilidad. El primer paso antes de emprender un proceso de evaluación consiste en preguntarse si la política en cuestión es evaluable. Aunque parezca obvia, esta pregunta no siempre es tan fácil de contestar. A priori, todos los programas públicos son susceptibles de ser evaluados. En su tesis de Woolley, en 1983, determina la evaluabilidad a varios factores que hay que tener en cuenta antes de empezar cualquier gestión. Los primeros son los propios objetivos de la política. ¿Qué se evalúa? ¿Para quién? ¿Con qué fines? ¿Y en cuánto tiempo? ¿Y en dónde? Todas esas preguntas, ¿no?, se basan en dichos objetivos que son claros cuando se sabe exactamente lo que se busca. En este caso, hay que definir variables de evaluación que pueden ser analizadas a lo largo del programa. Son confusos cuando existe una cierta ambigüedad en cuanto a la meta establecida, pero ello significa que será difícil saber si el programa evaluado ha sido eficaz, ya que se carecerá de criterios para jugarlo. En segundo lugar, un programa es evaluable también si la validez interna de la teoría del cambio, que lo sustenta y está verificada. Si el mecanismo en el que se basa una política no está claro, es inexistente. ¿Esto qué quiere decir? Significa que puede generar efectos imprevistos en cualquier momento. Por ejemplo, numerosos gobiernos intentan fomentar la compra de coches nuevos, otorgando subvenciones a los hipotéticos compradores. Sin embargo, más allá de la racionalidad, a corto plazo hay que tomar en consideración que los coches generan también efectos muy perversos. Tercero, antes de lanzarse a un programa de evaluación, es bueno conocer
los varios públicos a los que va dirigida la política en gestión. Puede ser diferentes tipos y no todos tendrán los mismos intereses. En cuanto al programa analizado, la tendencia actual existe en ampliar el círculo hermenéutico a más actores, aunque todo depende de los recursos disponibles. Entre lo más importante destacan los actores que deciden qué tipo de política se supone en marcha y cómo ésta se va a implementar. Otro ejemplo, el gobierno de España, cuando decidió poner en marcha el plan de empleo rural, segundo, es fundamental centrarse en los agentes políticos encargados de poner en marcha el programa. Por ejemplo, los agentes del Ministerio de Economía y las instituciones burocráticas y proveedores que dependen de él a la forma de financiar el plan de empleo rural. En tercer lugar, hay que fijarse bien en el público objetivo. Son las personas a las que va dirigido un programa. Por ejemplo, los jornaleros y los extremeños, ¿no? Aunque existen muchos actores con intereses en este programa. Por último, puede ser interesante incluir al público indirecto en el análisis. Son las personas que se benefician indirectamente del programa. Por ejemplo, las familias de los jornaleros, pero también el resto de los comerciantes del pueblo y más allá, todos los demás electores españoles. El acuerdo de los actores del programa es otro de los elementos a tomar en cuenta a la hora de definir si un programa es saludable o no. Esta condición es fundamental para conseguir la información necesaria a tiempo y evitar conflictos inútiles. Aunque parezca evidente, existen numerosos casos de, de evaluaciones en los que la falta que aparezca evidente, existen numerosos casos y estos casos de cooperación de la propia administración dificultan la tarea del evaluador, escondiendo carpetas, vetando el acceso a algunas fuentes o borrando datos importantes. Finalmente, cabe preguntarse cuál es el objetivo del proceso de evaluación. En palabra, según Caro Weiss en su tesis en 1998, los usos de la evaluación pueden ser de varios tipos. Primero, existe un uso instrumental, cuando la evaluación permite sacar conclusiones a la experiencia realizada y mejorar el programa tratado. Pero existe también un uso conceptual. ¿Cuál, profesor? ¿Y para qué va a permitir esto? Va a permitir que los actores locales mejoren sus conocimientos para mejorar sus interacciones futuras. Y no hay que olvidarse del uso de la evaluación como instrumento de movilización cuando, cuando la evaluación es utilizada en forma partidista como racionalización a posteriori para legitimar la postura de un bando político. Y por último, el proceso de evaluación puede ser usado con el ánimo de influir e intentar cambiar las instituciones y el sistema en general. Es el uso que genera los efectos más potentes. El análisis estratégico, que es un dolor de cabeza para algunos los que están en planificación, pero le va a servir
este detalle. Dicho esto, uno de los métodos más populares a la hora de calcular un programa de acción pública es la matriz TAFO, ¿no? Que ustedes ya lo conocen: debilidades, amenazas, fortaleza y oportunidades. El TAFO, pensada en un primer momento para el mundo de la empresa privada, la matriz TAFO, ha sido progresivamente adoptada por numerosos entes públicos como la Unión Europea. Dicho diagrama se inscribe en la tradición abierta por el experto en administración de empresas en la Universidad de Harvard, Michael Porter, en 1980. Con su modelo de análisis de la posición empresarial frente a su competencia, ¿no? El análisis TAFO permite entender mejor el entorno y su ubicación de la organización evaluada antes de emprender cualquier acción. Pero esto se trata de saber qué tipo de ventaja competitiva puede tener la organización estudiada y qué estrategia, ¿no?, puede terminar para implementar. En este sentido, es un modelo idóneo para las evaluaciones previas, ya que permite ordenar la información de manera muy gráfica. La matriz funciona de la forma siguiente, ¿no? Primero insiste en la dimensión externa del objeto analizado y hay que entender el concepto de la dimensión externa de forma amplia a nivel social, político, legal, económico y tecnológico. La matriz separa las oportunidades y las amenazas. Las oportunidades se refiere a todos, ¿no?, a todos los elementos positivos relacionados con el entorno, ¿no? Con el entorno. Como por ejemplo, una próxima modificación legal que puede ser beneficiosa para la organización. Las empresas pueden ser en varios tipos, pero también, ¿no?, afecta a los usuarios, ¿no?, y tener el cuidado de ser. Delphi y la inteligencia colectiva. El método Delphi peculiaridad es que se fundamenta en el análisis colectivo. Al principio de la Guerra Fría, por investigadores de la corporación RAND, ¿no?, en estrecha colaboración con el ámbito de aire norteamericano, el método Delphi es una alternativa a los modelos de evaluación matemáticos. Si en un primer momento el proyecto Delphi tenía por objetivo evaluar o potencial y luego abordar una técnica utilizada en el campo empresarial y de la administración pública. El método Delphi consiste en reunir un panel de expertos por la batuta, ¿no?, de un coordinador. Pero cada experto tiene que contestar a un cuestionario antes de hacer públicas las respuestas. Se repite la versión todavía, ¿no? Pero aún así, la operación varias veces, ¿no?, hasta que se
cristalice pero hay un cierto consenso sobre este tema en determinar. Este método se suele usar para intentar prever los efectos de un programa público y entender si se trata de un programa socialmente pero aún así, con la flexibilidad a la hora de crear un panel, explica el éxito de ese método desde ¿no? Desde la flexibilidad a la hora de crear un panel explícita el éxito de este concepto, ¿no? De este concepto. Pero hoy en día existen numerosas aplicaciones que utilizan dicho método a través de la red internet. En Bolognini en el año 2001. La evaluación itinere. Este tipo de evaluación se refiere al seguimiento de un programa a medida que es implementado. También se habla de monitorización de proceso, que tanta falta hace. Este tipo de evaluación consiste en pero aún así, con todos estos pasos, hay un determinado sentido para identificar posibles fallos y remediarlos. Pero eso siempre que existe una teoría que sustente la acción pública. Vamos a ver estos dos puntos, la gestión por objetivo y la cuasi experimentación. La gestión por objetivo, ¿no? Hoy en día la evaluación de programas públicos no solo se centra, sino apoya, ¿no? Determinados lugares donde pueda determinar. Pero aún así, precisamente la preocupación por la ciudad de los procesos administrativos está muy difundida hoy en día. Todo ello gracias a la labor desempeñada por los gurús de la administración empresarial, como Peter Drucker, Josabeth Muscanter o Edward Deming y Parsons, ¿no? En su teoría, pues dice que existen dos grandes modelos de gestión, evaluación, ¿no? Max y Ramió en el año 1998, ¿no? La clásica gestión de control jerárquica, piramidal, y la dirección por objetivo idea por esta dirección de objetivo que se basa en el hecho de que un jefe de proyecto puede pactar objetivos, pero esta dirección de objetivos se busca en el hecho de que un jefe de proceso en servicios administrativos y que esté libre de actuar como quiera siempre que consiga los objetivos fijados al siglo de reconocimiento. Pero el objetivo de esta práctica consiste en evaluar, ¿no? No obstante, siempre resulta bastante fácil. Suponen pero aún así, con este estudio que se han realizado, ¿no? La eficacia de una organización más allá de una simple rentabilidad de financiación
propone centrarse en 4 aspectos interrelacionados. Primero, examina la perspectiva financiera, que suele preocupar a los accionistas o al Estado, en su caso. Se trata de evaluar la rentabilidad financiera de la organización y de sus programas. Segundo, se centra en la perspectiva en cuanto a los clientes. Dicha categoría engloba todo lo relacionado con el precio, la calidad, el servicio, postventa, la imagen corporativa y la satisfacción de los clientes usuarios. Tercero, analiza la perspectiva interna del negocio que define el proceso de habituallamiento de producción y esta captación de clientes de innovación, de seguridad e higiene y de responsabilidad social corporativa atribuye a un cuadro de mandos integral, incluyendo una reflexión sobre las perspectivas en cuanto a crecimiento y aprendizaje. Pero este aprendizaje del personal, es decir, su reclutamiento, sus competencias, su formación, su grado de satisfacción, su coordinación y su motivación. El benchmarking, ¿no?, hoy en día es muy factible porque constituye, entre otros modelos, la monitorización de los programas públicos, inventando, digamos, que los programas públicos, ¿no?, sea adecuado. Pero cuando se habla de inventando, ¿no?, vamos a ver un casito, por ejemplo, por la empresa Xerox en 1982 y teorizado por Robert Kahn en 1989, el benchmarking consiste en comprar las acciones que separa, ¿no?, que separa una organización de la organización líder. Y esto se trata de entender, porque los demás trabajan mejor y aplican esta buena práctica a su organización. El benchmarking puede ser aplicado en todos los ámbitos de la organización. Sin embargo, los tipos de benchmarking más frecuentes son el interno, también el competitivo y también, digamos, la organización que produce bienes o servicios similares, el funcional, ¿no? Y también permite que comprar departamentos similares, pero en organizaciones diferentes, ¿no? O sea, el horizontal. Pero otro método popular para evaluar la calidad de un servicio es el uso de indicadores clave de desempeño. Pero dichos indicadores sirven para cuantificar procesos complejos que no aparecen en las cuentas a primera vista. Pero sí se supone, ¿no?, que todos los procesos de la organización, ¿no?, pueden ser cuantificadas, pero por ello se supone fijar indicadores que permiten monitorizar la ciudad diaria, ¿no?, diaria de la organización. Y estos dichos indicadores tienen que respetar 5 conceptos básicos recogidos en el anónimo SMART. El primero es de la responsabilidad, ya que es mejor cuantificar un elemento a la vez, y el segundo precepto es que el servicio tiene que ser medible. Lo que no se puede medir no se puede mejorar tampoco. Tercero, los indicadores de calidad fijados deben ser alcanzables para que no tengan ninguna dificultad. Tercero, los indicadores de calidad fijados deben ser alcanzables para que progrese adecuadamente la organización. Cuarto, los indicadores deben ser relevantes para no desperdiciar energía. Y finalmente, el último precepto es el de la puntualidad, ya que la información tiene que llegar cuando se la necesite. La cuasi experimentación. Existen otras formas de analizar el desarrollo de una política pública
aunque sean poco utilizados en Europa, no obstante, o sea, los protocolos experimentales tuvieron mucho éxito en Estados Unidos, o sea, en los Estados Unidos en los años 60 y 70, sus máximos representantes son, y sin lugar a duda, Camper y Stander, ¿no? En el año 63. Pero el trasfondo teórico es muy simple, pero también muy contundente en realidad. Resulta muy complejo prever el impacto de una política sobre una población, pero esta población no puede hacerse una idea de cómo funcionará un programa nacional. Lo mejor es testarlo a nivel local. Pero ¿cuál es el objetivo? O sea, simple, que, el de- que se, o sea, que el objetivo será simple, pero hay que seguir el desarrollo de un programa gubernamental sobre un grupo reducido a probar la eficacia de una política y escala reducida antes de invertir millones de implementación de gran escala. Y eso lo dijo Campbell en 1969. El apartado el ejemplo más citado en este ámbito es el estudio del impuesto negativo implementado. La nueva, o sea, los impuestos negativos implementados en New Jersey, en Pensilvania, en 1966 a 1971, a raíz del programa de Gran Sociedad del presidente demócrata, en esos tiempos Lyndon Johnson, ¿no? Dichos impuestos consistían en entregar un cheque mensual a una familia pobre de estos estados, pero la cuantía, ¿no? La cuantía de estos cheques cubría la diferencia, ¿no? Pero cuando se dice la búsqueda, ¿no? También determinó varias hipótesis. La cuestión era muy sencilla. Estudios, ¿no? Los estudios y los objetivos para fomentar la búsqueda de un empleo, obviamente va a tomar la cuestión muy sencilla. Los subsidios de frontera de, de, lo que, de, de esta forma, ¿no? De tomar un empleo, pero se hace esta pregunta, ¿no? ¿Los subsidios fomentan la vagancia o bien permite buscar trabajo de forma más eficaz, ¿no? Se eligió el hacer una muestra, ¿no? De 1.357 familias en 5 ciudades que fueron vividas entre un grupo experimental y grupo control. Y las 725 familias del grupo experimental recibieron ayuda, mientras que los 632, ¿no? Son las familias del grupo de control, no recibieron casi nada. Pero aún así, el resultado fue bastante decepcionante, ya que el 22% de las familias abandonó el experimento. Pero de todas maneras, en toda investigación, ¿no? Se establece que el impuesto negativo no afecta realmente al comportamiento de los actores, mientras que los estudios de Fundación RAND afirma, ¿no? O afirmaron lo contrario, pero esta fecha de responsabilidad no puedo, no sé. Pero aún así, la gente puede ser consciente de que alguien está estudiando su comportamiento y modificar sus hábitos en consecuencia. Y finalmente, y quizás sea el argumento más demoledor en este debate, pero los programas experimentales son lentos y caros, cuando lo que piden al poder
políticos o sea, los programas experimentales son lentos y caros, pero cuando le piden al poder son datos rápidos y a base de costo. Evaluación de spots, ¿no? Vamos a tomar dos. A, los criterios clásicos y B, más corriente de evaluación. La evaluación de spot. Hoy en día, la evaluación más utilizada suele ser la evaluación en post o valoración del impacto. Es lo que realiza una vez acabado el programa estudiado para conocer sus resultados. Pero hay varias formas de enfocarlo, aunque en todas las clases el evaluador además de suponer que los resultados conseguidos lo han sido sin influencia de ningún factor y a la vez, digamos, no se puede firmar cualquier cosa ahí. Siguiente, los criterios clásicos. Los criterios clásicos, obviamente no se puede firmar, como decía, que o una política, ¿no?, realice pero aún así es plenamente satisfactorio, ya que la acción pública no siempre genera el mundo, ¿no? La productividad puede ser utilizada como segundo criterio a la evaluación y se trata de un indicador simétrico que alguna forma, digamos, de determinar. En este caso se puede decir que la política ha sido un éxito, ciertamente. Si es realizada en, en forma normal, obviamente los resultados hubieran sido distintos, ¿no? Hubiera sido distinto. Pero aún así, que es previsible que la oposición, ¿no?, al alcalde le pida más información argumentando que no se trata de saber cuánto, ¿no?, cuánto kilómetros de ahí han sido construidas, sino su costo final y el beneficio de aporte se va a caer, ¿no? Pero aún así, con eficiencia de coste, es uno de los tipos de evaluación más usados por su sencillez. El análisis de eficiencia, de costo y efectividad va a tener un papel muy importante en estos sentidos. Es el acto que recibe, ¿no?, pero aún así señala muchas cosas para que ese programa funcione. La menor contaminación del aire, la probabilidad de subir menos afecciones respiratorias, la ganancia en términos de tiempo para los ciclistas, la mejor imagen de la ciudad de, de cada exterior que pueda determinar. Entonces, se puede hacer siempre y cuando que la oposición no ataque de nuevo, ¿no? No ataque de nuevo. Más allá de todos estos criterios, ¿no? Vamos a ver los criterios clásicos, ¿no?, y más criterios de evaluación. En los criterios clásicos ya hemos determinado, ¿no?, que los análisis se determinan a través de la eficiencia, el costo y la efectividad, y lo que dificulta la evaluación en ciertos casos. Es por ello, es importante fijar concepciones concretas, ¿no?, y determinar la buena defensa y los elementos lógicos para difícil demostrarle la conciencia en sí. Luego tenemos más criterios de evaluación. Más allá de estos criterios, hay otra forma de evaluar la acción de una política.
En la tesis de Droll en 1968, no obstante, sigue siendo iguales de subjetivo como los primeros, uno de ellos en la satisfacción de los usuarios. Si se trata de un criterio utilizado con muchas frecuencias, las preguntas sobre las indicaciones, pero aún así, si no hay, si no existe ningún caso, son una ilustración de la práctica real, pero el caso presente es probable que la ciudadanía conteste de forma positiva o las preguntas sobre el canal, ¿no? Que también es otra forma de poder ayudar en ese sentido. Solamente hacer en su distrito, ¿no? Solamente hacer en su distrito. ¿Y por qué, profesor? Porque el otro criterio de evaluación de la población es importante medir, ¿no? Medir y no solo ellos, sino que también pueden intervenir socialmente, porque dentro de la sociedad está la política, pues. Y con estos detalles, pues, en sí, lo que quiere decir que permitiría sacar conclusiones interesantes para saber qué efecto positivo y negativo genera. Se podrían también comparar dos centros urbanos afectos por la construcción de cambios de su carril. Y dejo esta frase. Todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Albert Einstein. Muchas gracias, Camex. Muchas gracias a Sergio y gracias a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes.